la nueva iglesia y al Señor. Se le plació para que todos sus hijos estén escuchando su palabra. No importa la distancia, no importa el lugar, no importa en qué situación se encuentra, pero si está conectado a una red, ahí está la palabra del Señor. Por eso le damos la bienvenida, saludamos y bendecimos a todos y cada uno de los que están conectados, de todos y cada una de las personas que después van a escuchar la santa palabra de nuestro Señor, que se encuentra en el primer libro de Juan, el apóstol Juan, y se encuentra en el capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Tomen asiento. Qué importante que es esto, pero para entender por qué habla de esta manera el apóstol Juan, vamos a contextualizar. El apóstol Juan ya era muy avanzado en edad y era uno de los últimos apóstoles que han acompañado a nuestro Señor Jesucristo. En su vejez, él defiende fervientemente las falsas enseñanzas que habían ingresado en la iglesia, de los propios discípulos, los propios maestros que se habían estudiado tanto, habían adquirido tanto conocimiento y tanta filosofía del pueblo griego, que había nacido una nueva idea del gnosticismo. Estos conocimientos filosóficos provenían todos de los griegos. Esos griegos lo que hacían era negar la carnalidad de nuestro Señor Jesucristo. Ellos postulaban que Jesucristo era un espíritu con forma humana, pero que no tenía cuerpo, no era humano, por lo tanto negaban la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, al ser el único que quedaba de los apóstoles, ya anciano, defendía fervientemente. Él dice que desde el principio lo que han oído, la predicación de nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, lo que hemos visto con nuestros ojos. ¿Qué has visto? Los milagros, sanidades. ¿Cuántas cosas más? La gente que los endemoniados que eran liberados, los ciegos podían ver, los paralíticos podían ver. Todo eso había visto, lo vieron con sus ojos, dice él. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida, palparon. ¿Qué palparon? La carne, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso él defendía fervientemente. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a defender fervientemente ahora, en la actualidad? Pero a partir de la Escritura, porque nosotros no lo vemos, pero por fe sabemos que Él sigue vivo, que Él resucitó. Él era una persona tan, ¿cómo podemos decirlo?, muy efusiva, que en las cartas no hay una introducción ni hay una conclusión. Él va directamente.
directamente a defender contra esa herejía. Esa herejía que no consideraba a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Y no hay ninguna tiniebla en Él, dice en el versículo 5. ¿Por qué es luz? Dios es luz. Porque su esplendor y gloria alumbra la oscuridad, alumbra las tinieblas, los alumbra por sí solo, por su poder, por su esplendor, por ser nuestro Señor. Nada hay oculto, nada hay oculto. Las tinieblas se disipan con ese esplendor de luz. Es así nuestro Señor. Es luz. Dios es luz. Dios es pureza. ¿Por qué? Porque Él es puro. Es pura. Es pura y es santidad. En el Antiguo Testamento dice Dios que sean santos como Él es santo. En la actualidad, en el Nuevo Testamento, Dios defiende esa santidad. Defiende esa santidad, defiende esa pureza. También dice que Dios es nuestra dirección. Nuestra dirección porque Él nos guía, guía nuestros pasos, guía los pasos del ser humano para que no tropiecen, para que no anden en la oscuridad. ¿Por qué? Porque si andan en las tinieblas y la oscuridad, están lejos de Dios. Están lejos de Dios, están lejos de la luz y tropiezan y caen. Y andan en forma errante. Por eso, el apóstol Juan defiende fervientemente. Él revela, dice la luz, la luz de Dios, revela las imperfecciones que hay en cada uno de nosotros ante nuestro Señor. Esas imperfecciones que las podemos limpiar. Las podemos limpiar porque el Señor nos muestra. Todos tenemos alguna imperfección. Uno dice, no soy perfecta, no somos perfectos. El único perfecto es nuestro Señor. Siempre tenemos imperfecciones. Mal carácter, mal contestar. Estoy mal llevado con mis amigos. Hoy los saludo, mañana los saludo. O no sustento a mi familia, no cuido a mis hijos. En algo siempre vamos a fallar, porque somos seres humanos. Pero como Dios es luz, Él nos muestra todas esas cosas para que podamos limarlas, limpiarlas, siempre a la luz de la verdad, a la luz de nuestro Señor. Dice, no hay ninguna tiniebla. ¿Qué representa la tiniebla? Las tinieblas representan a nosotros cuando no conocimos a nuestro Señor. Cuando no lo conocimos a Cristo, nosotros andábamos en tinieblas, andábamos perdidos, errantes, haciendo tantas cosas que todos sabrán qué será. Malas amistades, enojos, vicios, pendencieros, muchas cosas más. Todas esas cosas que no provienen del Señor. Tal vez éramos maleducados, contestábamos a nuestros padres mal. No obedecíamos, no queríamos trabajar, no queríamos colaborar en la casa. Todo eso es tiniebla. Es tiniebla porque no proviene del Señor. Pero Dios nos eligió y nos sacó de esa tiniebla para llevarnos a la luz de nuestro Señor. Porque Él es bueno, Él nos ama. Por eso y nada más que por eso. Por amor nos sacó de las tinieblas y nos lleva a su luz bendita, a su luz pura, a esa luz que brilla en las tinieblas. Las tinieblas y la luz son enemigos desde siempre, pero siempre vence la luz.
aún en la oscuridad más extrema, así haya un atisbo de luz imperceptible, pero brilla. Y así somos nosotros para el enemigo. ¿Por qué? Porque el Señor nos escogió y nos llevó a la luz. Nosotros brillamos en la oscuridad. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con quién nos relacionamos. A veces nosotros confiamos mucho. Confiamos y decimos, ¿qué podemos decir? Es mi amigo, es mi conocido. Somos amigos desde la infancia. Pero, como dice en el otro versículo, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. No tenemos comunión. Se refería a estas personas, a esos falsos maestros. ¿Por qué? Porque iban a la iglesia, pero no tenían comunión. ¿Qué es la comunión? La comunión es tener una vinculación con un objetivo santo, con ese objetivo de hacer bien, de llevarnos bien, de ser bondadosos, de ser personas que ayudamos a los demás. Eso solamente lo logró nuestro Señor. Pero si nosotros decimos que tenemos una amistad que no tiene comunión con nuestro Señor, pero es nuestro amigo, es mi amiga, es mi vecina, es mi conocido, es mi compañero de escuela, lo conozco desde años. Pero, ojo con eso, ojo porque nosotros podemos contagiarnos de eso. Como pasaba con estos falsos maestros, que estaban dentro de la iglesia. Así son las relaciones que no tienen comunión con nuestro Señor. Esa comunión solamente tenemos los cristianos con nuestro Señor. Cuando tenemos buena comunicación con Dios y con Jesucristo, ahí hay una comunión, hay algo que permanece unido y hacemos la misma manera con nuestros semejantes. De esa misma manera nosotros nos comportamos con el otro. Somos buenos, somos bondadosos, porque Dios es bueno, porque Dios es bondadoso. Tenemos otra mirada, esa mirada que podemos ver la necesidad del otro. Esa mirada que nos mueve, nos conmueve para poder ayudar a esa persona. Como lo hacía Jesús. Eso es la comunión. Y Juan dice que si no tenemos comunión con Él, es que andamos en tinieblas. A veces pasa, y dentro de la iglesia, no digo en esta, pero he escuchado muchas cosas, que no se predica lo que dice la Biblia. Está predicando lo que entendió el hombre, lo que el hombre considera que puede ser. Y eso es porque no tiene comunión con Dios. No le pidió revelación a Dios. El Señor nos revela qué es lo que quiere decir. ¿Qué es lo que desea de nosotros? ¿Qué es lo que desea que nosotros enseñemos a las personas? A nuestro pueblo, que cuidemos nuestro pueblo. Entonces, si actuamos de esa manera, significa que estamos mintiendo. ¿Por qué? Porque no tenemos comunión y estamos en tinieblas. Mentimos y no practicamos la verdad, dice el apóstol Juan. Pero, dice, cuando pone pero, es algo contemplativo, es algo que se considera y algo muy importante. Dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Tenemos comunión uno con otro. Somos hijos del mismo Padre.
Fuimos comprados por el mismo precio. Somos miembros del mismo cuerpo. Somos enseñados por el mismo espíritu. Andamos en el mismo camino. ¿Andamos o caminamos? ¿Qué es más importante? ¿Andar o caminar? Yo puedo andar, pero no puedo caminar. Puedo caminar en la luz. La luz, caminar en la luz, es lo más importante que andar. Los que tenemos relación con nuestro Señor, caminamos en luz. Le pedimos la revelación. Servimos al mismo Señor. Eso es andar en luz, eso es tener comunión el uno con el otro. ¿Por qué? Porque tenemos comunión con nuestro Señor. Y somos, tenemos acá una promesa. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre, tenemos una promesa de vida eterna. ¿Qué dice después? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Siempre y cuando estemos en comunión con nuestro Señor. Esa es la verdad de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es la verdad que hace que nosotros seamos cubiertos y seamos salvos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El precio que pagó el Señor en la cruz fue su sangre. Con esa sangre que nos protege, nos cuida, nos guía. Esa sangre nos perdona. Esa sangre nos perdonó de nuestros pecados. Esa sangre que por fe declaramos de nuestro Señor Jesucristo nos cura todos nuestros pecados, nos cura todos nuestros errores. Pero tenemos que tener la comunión y la fe y también pedir a nuestro Señor que nos perdone. Porque a veces nosotros somos duros con nosotros mismos. A veces decimos, si yo perdoné, pero a veces no me perdono yo. Y eso es lo más difícil. Es lo más difícil y lo más duro. Aprender a perdonar, pero también aprender a perdonarnos nosotros mismos. No ser tan duros con nosotros mismos. Esa dureza a veces viene con la autoexigencia. No nos damos cuenta. Somos autoexigentes con nosotros mismos. Y a veces veamos la parte más visible, la autoexigencia. La autoexigencia, por ejemplo, laboral. Eso lo puedo decir por experiencia porque yo no lo sabía. Que después el Señor me ha revelado. Trabajar. ¿Para qué tanto? 3 trabajos, de lunes a lunes. Sábado, domingo, feriado. No nos damos cuenta. Estamos tan metidos en esa idea de trabajar, esa cultura de trabajo, que ya es un exceso. Es un exceso. Hasta que me mostró de una manera muy dolorosa que me estaba excediendo. No estaba cuidando mi cuerpo, no estaba cuidando mi salud, no solamente mi salud física, sino mi salud mental. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. Y después uno dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Era lo que yo decía, ¿por qué? Si yo trabajo tanto, no me alcanza, no me alcanza. ¿Por qué? Porque más ganado, más gastado. Eso es lo visible, pero después hay otras cosas que no se ven, pero cada uno de nosotros sabemos en qué nos excedemos. Entonces tenemos que comenzar a pensar en nosotros y a perdonarnos. ¿Por qué? ¿Por qué estoy actuando de esta manera? Estoy descuidando a mi familia, estoy descuidando a mi salud, estoy descuidando mis relaciones, estoy descuidando esto, y la lista es extensísima. Después nos sentimos culpables. ¿Por qué?
porque no podemos cubrir todos esos descuidos, principalmente las relaciones familiares. Y cuando uno se da cuenta, los hijos crecieron, se fueron del hogar y uno sigue ahí inmerso en eso. Aprender a perdonarnos por esos excesos. Porque esos excesos después traen vicios. Era lo que a mí me pasaba. Vivía al café. ¿Para qué? Para no tener sueño. No descansaba, no tenía relaciones, ningún vínculo social. Cuando me di cuenta, mis hijos crecieron. Mamá, te presento a mi novio, mamá, te presento a mi novia, nos vamos a casar. ¿Y en qué momento crecieron? Me perdí toda esa etapa. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Por eso, ese sentimiento de culpa. Y ese sentimiento de culpa tenemos que aprender a perdonar. A ser sinceros con nosotros mismos. Porque uno por ignorancia. La ignorancia también es espiritual. Y es parte de las tinieblas. Pero cuando el Señor me mostró, a partir de un accidente, ahí fue una mirada retrospectiva que hice. ¿Qué hice con mi vida? Me pasaron los años. ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy viviendo? Y quedé viviendo con el sueldo más bajo. Hice un análisis de todo mi ingreso y mi egreso. Lo único que hacía era gastar mi vida, poner en riesgo mi salud y no ver crecer a mis hijos. Así que aprender a perdonarnos, eso es lo más importante. Cuando me di cuenta de eso, porque me sentía culpable, cuando me di cuenta de eso, dije, Señor, gracias por mostrarme. De una manera muy dolorosa, pero yo no era cristiana. Esa era una gran cuestión. No era cristiana. Cuando el Señor me toma, me habla, me muestra, me hace hacer reflexionar de cómo estaba gastando mi vida, ahí sí. Ahí me di cuenta y comencé a perdonarme. Comencé a perdonarme y a buscar de Dios. Porque lo que había pasado no era natural. O sea que estuvo Dios ahí. Por eso dicen que Dios nos llama con amor o con dolor. A mí me llamó con dolor. Pero acá estoy y como dice el apóstol Juan, la sangre de Cristo nos limpia de todo el pecado. No nos damos cuenta que eso fue pecado. Eso fue pecado. ¿Por qué? Porque no disfruté. No disfruté de lo que yo pensaba que estaba cuidando y disfrutando. La sangre de Cristo purifica todo el pecado. Nos asegura el acceso a Dios y a su reino celestial. Por fe, Él nos acerca al reino celestial. Sabemos que Él nos prometió y que nos vamos a encontrar con el Señor en su reino, en el reino celestial. Es la garantía, la sangre de Jesús, es la garantía de nuestra comunión. La comunión con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo, con todos y cada uno de nuestros hermanos, con nuestra iglesia, con el cuerpo de la iglesia, que es uno solo. El apóstol Juan seguía defendiendo, y él decía que tenemos pecado. Seguimos teniendo pecados, y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y ahí es doble la culpa. ¿Por qué? Porque es pecado y nos engañamos. Entonces, la sangre de Cristo nos limpia. La sangre de nuestro Señor Jesucristo perdona todos nuestros pecados.
La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia cuando estamos en comunión con el Padre, en comunión con su Hijo y en comunión con el Espíritu Santo. El que comprende por fe sabe la importancia que tiene la sangre de nuestro Señor Jesucristo sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestro pueblo, sobre su pueblo, su iglesia, su cuerpo. Es importantísimo. La sangre de Cristo nos cubre, nos cuida, nos guía, nos protege. Así que qué importante que es lo que decía el apóstol Juan. La sangre de Cristo nos cubre, pero cuando estamos en comunión con Él. Amén. Le damos gracias a nuestro Señor por esta palabra que nos ha dado para